oficialmente, digámoslo así, conocidos mundialmente hasta cierto punto con esos nombres, para que no se me vaya a espantar y vaya a decir, hermano, ¿y ahora por qué aquí nombraron? Tanto también se van a hablar acerca del calendario. ¿Quién fue el que decidió poner del año 1 hasta el año ahorita? ¿Y bajo qué? ¿Sí me explico? ¿Quién fue el que dictó? ¿Quién formalizó eso? Entonces dan nombres de cuando la iglesia imperial, después se va a ir viendo paso a paso eso, dominó y comenzó a establecer tanto nombres, fechas, que ahora actualmente nosotros nos regimos y todo el mundo. ¿Sí? Así es de que pongamos atención. Se va a poner después de esto, esta primera parte vamos a ver desde el año 30 hasta el año 50, a la mitad, que viene siendo en el libro que les di, de la página 10 hasta la parte de arriba de la página 19, se va a abarcar en este video. Al inicio del video va a hablar qué es la iglesia, quién la fundó y cómo se puede rigiendo todo. Así de que pongamos atención y después de esto vamos a explicar un poquito más y ya vemos, ¿sí? Pues adelante, ¿verdad? Sembradores de la buena semilla, ministerio de enseñanza y evangelismo. Historia de la Iglesia de Cristo. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros hermanos tengan el conocimiento de las cosas como son, para que quienes forjan la historia tengan en cuenta los aciertos y errores del pasado y forjen un mejor futuro, para que el Señor nos encuentre con aceite en nuestras lámparas, listos y en servicio. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta serie de estudios que nos muestra la historia y función de la iglesia y del cristiano en la iglesia. Damos gracias a Dios por el privilegio concedido de poder dirigirnos a su pueblo por este medio.
y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Conocer la historia de la iglesia parece poco espiritual. Ciertamente el estudio de la Biblia es lo que nos ayuda a crecer y entender los propósitos de Dios. Sin embargo, el conocimiento de la historia de la iglesia, de aquellos creyentes ejemplares que vivieron consagrados a Cristo, pagando con su vida el privilegio de ser cristiano, nos dan ejemplo con estos hechos de su gran amor por Cristo y su valor ejemplar. En otras palabras, aunque la historia de la iglesia no habla de Biblia, los personajes sobresalientes viven la Biblia. Fueron testimonios vivos de la enseñanza de Cristo. Esto es lo que nos enseñan ahora, la práctica de la palabra de Dios. Ya no es solo la teoría, esta es la vivencia. Esto forja la historia y prepara al creyente para un futuro mejor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Propósito. La finalidad de este estudio es apoyar a ministros, maestros y discipuladores a concientizar a los creyentes del gran compromiso que tenemos como iglesia. Es un gran privilegio ser el pueblo de Dios, pero eso conlleva una gran responsabilidad ante Dios y ante el mundo. La iglesia de Cristo en plenitud es la esperanza, el medio de salvación para la humanidad. Aun si el mundo no lo sabe, o no le importa y nos rechaza, a pesar de ello nosotros como iglesia debemos crear conciencia y enseñar de las virtudes y bondades del reino de Dios y la mediación redentora de Jesucristo. Hemos de entender que el cristianismo activo no es una religión, sino una forma de vida, una vida con propósito. Los períodos. Para más facilidad de estudio, presentamos la historia de la iglesia en 7 períodos, en figura y relación con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. En este video presentamos el período apostólico, del año 33 al 100, en figura con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Quiénes la forman? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué es la iglesia? Al decir iglesia podemos referirnos a 3 figuras. Iglesia en el sentido literal, como reunión de creyentes, iglesia como institución e iglesia como cuerpo de Cristo. Veamos literalmente iglesia. Es asamblea, es congregación. La palabra original griega es eclesia, del diccionario Strong, número 1577, de ek, fuera de, y eclesias, llamamiento, de kaleo, llamado. Eclesia se usaba entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunido para considerar asuntos de Estado. Hechos 19:39. En la versión 70 se usa para designar y convocar la congregación de Israel. Por eso el llamado a los miembros de la iglesia es salir del mundo, estar fuera del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como institución, es el nombre que comúnmente se le aplica a la organización. Como decir Iglesia Católica, Iglesia Presbiteriana, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia de Cristo, Elim, etc. La iglesia no es un lugar de reunión. La iglesia tiene un lugar de reunión. El lugar expresamente construido para reunión de la iglesia es el templo, la casa de oración, de alabanza, de estudio, el derivado de la sinagoga judía. Ahora, aunque el templo construido como lugar de reunión generalmente es un término comúnmente aceptado, en realidad el templo de Dios es el cuerpo del creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? La iglesia, la asamblea o congregación, puede reunirse en una casa, un patio, una bodega o un templo. Incluso, el Ejército de Salvación llama cuarteles a sus lugares de reunión.
pero los creyentes que ahí se reúnen para alabar y conocer a Dios en el nombre de Cristo son iglesia. Los congregados son la iglesia. Estos grupos de congregantes pueden registrarse ante el gobierno como institución o asociación. En México se registran como AR, Asociación Religiosa. Por tanto, no puede haber una sola iglesia institucional que se tome el derecho exclusivo de ser la iglesia única y auténtica de Cristo. La iglesia de Cristo es universal, no puede colocarse a la divinidad en un molde humano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia como cuerpo místico de Cristo es el conjunto de creyentes de todo el mundo, unidos a Él por la fe. Los congregados, los apartados, fieles seguidores, discípulos de Cristo que le representan en el mundo. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de la iglesia, es el pueblo de Dios, es la luz del mundo, es la asamblea o reunión de los creyentes en Cristo, es comisionada para predicar el evangelio del reino, es el medio de enseñanza de los misterios del reino. La iglesia de Cristo también es la novia, la esposa, la desposada, una presencia del reino de los cielos en la tierra, es la familia de Dios, es el medio de salvación para la humanidad. ¿Quién la fundó? ¿Por qué y para qué? Obviamente Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios en sus discípulos. Pero el motivo de su fundación se origina más atrás. Desde la caída de Adán, el hombre ha estado perdido bajo la maldición. Antes se ha revelado en los cielos Luzbel, Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Divide el reino de Dios, creando el reino de las tinieblas. Dios trabajó con un hombre, una pareja, y con la humanidad entera, pero invariablemente fallaron, siendo desviados a la idolatría y a la maldad por sus propias debilidades y la instigación de las tinieblas, que desde siempre, aborreciendo al hombre, han tratado de destruirlo, apartándole de Dios y sus principios. Hace casi 4.000 años, a través de Abraham, fue levantado el pueblo judío como medio de bendición y salvación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, porque la salvación viene de los judíos. Pero cae en múltiples desobediencias, mezclándose con el paganismo, tomando falsos dioses reiteradamente, no escuchando a los profetas enviados por Dios para exhortarles. No cumple su pacto de obediencia y su función como pueblo de Dios. La obediencia trae bendición. Por el contrario, la desobediencia trae maldición. Se enorgulleció de su condición favorecida. Y otra vez, el orgullo derriba al favorito de Dios y le es permitido a sus enemigos derrotarlos y llevarlos cautivos a Babilonia. Durante la cautividad de Babilonia, hay una especie de avivamiento espiritual del reino de las tinieblas en todo el mundo, en América, en Europa, en África y Asia. Unas 13 religiones surgen o se fortalecen justamente en el ciclo de la cautividad, lo que permite deducir que la responsabilidad del pueblo de Dios fue aún mayor. Parece ser como si ser bendición también implicara ser cobertura espiritual para el mundo, ya que al ser quitados, las fuerzas de las tinieblas levantan un religiosismo mundial adverso, en el cual queda cautiva hasta hoy casi la tercera parte de la humanidad. Y aunque vuelven 70 años después a Jerusalén, ya nunca más será el pueblo que fue en sus años de gloria. Más aún, cuando viene Cristo a cumplir su misión redentora, le desconocen, lo rechazan y lo crucifican. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En el momento en que Jesús expira diciendo, consumado es, el velo del templo se rasga, simbolizando el rompimiento y fin del pacto con los judíos. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es el momento del cambio de era, antes de Cristo y después de Cristo. Es el fin del ministerio del pueblo de Dios. Israel inicia el ministerio del pueblo de Dios, iglesia. Y al tercer día resucitó. Después de su sacrificio en la cruz, resucitó y comisionó a sus apóstoles y a todos sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios. Esta fue una delegación a la iglesia,
ser medio de bendición y salvación a toda la humanidad. Cristo se fue al cielo y deja fundada y comisionada a la iglesia para predicar, enseñar, proclamar y expandir el reino de Dios. Esta es la función de la iglesia hasta hoy. Por tanto, los apóstoles y discípulos de ese día son los cofundadores de la iglesia. La gran comisión encomendada a la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Misión es cuando se ordena a un soldado o agente a cumplir una misión y generalmente obedece. Comisión es cuando se asigna un compañero, va con alguien más, en este caso con el Espíritu Santo. Omisión es cuando la iglesia o el creyente hacen caso omiso de su misión. La gran omisión es por la que millares en el mundo se están perdiendo. El pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios en funciones, pero sigue siendo pueblo de Dios. Vea Romanos 11. Como injertada en este pueblo, surge la iglesia para continuar su función de ser medio de bendición y salvación para la humanidad. El pueblo de Dios, antes los judíos y ahora la iglesia, es una especie de cobertura espiritual para el mundo. Es la mano de Dios en la tierra. Por medio de la iglesia, el resto del mundo debe conocer el amor de Dios hacia el hombre y la acción salvadora de Cristo y la tarea destructiva de Satanás. Este, con sus ejércitos de demonios, incita al hombre hacia el mal. La iglesia debe ser freno para el mal. Cuando el pueblo de Dios falla, el mundo paga las consecuencias: perdición, maldad, pobreza, maldición. Sea como sea, escrito está, la iglesia al final saldrá victoriosa. Solo que si la iglesia es pasiva, millones de personas se perderán. Si es activa, más personas se salvarán. Esa es la diferencia: millones más, millones menos en la vida eterna. La iglesia de Cristo, ¿quiénes la forman? Los apóstoles y discípulos judíos fueron el principio de la iglesia en su primer periodo, y ellos hicieron más discípulos, y esos discípulos se multiplican y reproducen cada vez hasta nuestros días, marcando el discipulado como el principal medio de formar y fortalecer a la iglesia. El discípulo es toda persona comprometida sinceramente a seguir a Cristo, que le confiesa y reconoce como Hijo de Dios, que reconoce su presencia en la tierra, muerte y resurrección, que se arrepiente y se bautiza en fe y obediencia, manifestando así un nuevo nacimiento. Todo ello independientemente de su filiación denominacional, sexo, raza, edad, familia o cuna. Inicialmente, los seguidores solo son judíos, pero poco a poco se abre el evangelio a todos los gentiles. Actualmente, en la iglesia de Cristo encontramos judíos, griegos, europeos, americanos, africanos, etc. En el reino de Dios no hay nacionalidad, raza ni sexo. Todos tenemos un espíritu similar dado por Dios. No hay superioridad ni discriminación racial o social. En la iglesia primitiva, un esclavo podía ser obispo y su amo un congregante más. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuándo inició la iglesia? Un día de Pentecostés, quizá un 27 de mayo del año 33, al venir el Espíritu Santo sobre los primeros y más consagrados creyentes en Cristo Jesús. El año 30 o 33. Antiguamente cada reino tenía su propio calendario y los años se contaban a partir del rey local. Por ejemplo, año 12 del rey Herodes, tercer año de Asa, rey de Judá, año 5 del rey Nabucodonosor, etc. Ahora nuestro calendario es a partir de Cristo, el Rey universal, antes y después de Cristo, en todo el mundo, cristiano o no. Este cambio se debe al Papa Juan I, quien ordena a Dionisio el Pequeño investigar este asunto y establecer a cálculo exacto
el año del nacimiento de nuestro Señor y Rey perpetuo. Dionisio dedujo que Jesús nació el año 753, desde la fundación de Roma, cuando debió suceder hacia el 748 o 749 un error de 4 o 5 años. Sabemos que Cristo estuvo 33 años en la tierra, por tanto su nacimiento es el año 1 y su muerte y resurrección sería en el año 33 en el calendario. Lo que Dionisio calculó el año 1 es en realidad el año 4. El año 2012 ya pasó en el 2009 y no se acabó el mundo. Y en el 2012 del calendario oficial estaremos realmente ya en el 2015. Pero por cuestiones prácticas, seguimos con el conteo tradicional. El año de la muerte y resurrección lo dejamos en el año oficial, el año 33, no en el 29. El Pentecostés. Pentecostés del latín Pentecoste, y este es del griego que significa quincuagésimo. El Pentecostés es la fiesta donde los judíos celebran la liberación de Egipto y el otorgamiento de la ley, 50 días después de su fiesta de la Pascua, que celebra la salida de Egipto. 50 días son 7 semanas más un día. Es la culminación de las fiestas de las primicias, las 7 semanas y de la cosecha. Cristo fue crucificado el día de la fiesta de la Pascua y resucitado al tercer día. Hoy la Iglesia Católica ha tomado esta celebración como la venida del Espíritu Santo, celebrándose en domingo, el 50º día después de la Pascua, entre el 10 de mayo y el 13 de junio. De las multitudes a las que les predicó Cristo, miles lo escucharon y le seguían, por los milagros y señales, por el pan y los peces. Pero los seguidores más constantes eran apenas unas 500 personas. De estas, solo 120, entre apóstoles y discípulos, acostumbraban a reunirse a orar en un aposento alto. Quizá el aposento alto no sea exactamente el lugar donde estaban los 120, porque en un aposento alto apenas podrían estar los apóstoles, que era ahí donde ellos dormían. Pero en la parte baja del aposento, ahí podrían reunirse hasta 120 y más. Historia de la Iglesia de Cristo, primer periodo, la Iglesia Apostólica. Es el periodo de los 12 apóstoles y Pablo, de su inicio año 33 al año 100. Es la transición de los hechos de los apóstoles con la historia, que son los hechos de la Iglesia. Representación de la Iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 1, 7. Capítulo 1, mayo del año 33. Nacimiento de la Iglesia. En Jerusalén, Judea y Samaria, del año 33 al 38. Apóstol Pedro. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo. Los asistentes a la reunión no sabían de antemano lo que pasaría. Solo estaban compartiendo en armonía, en coinonía, juntos, en un mismo espíritu, orando y en obediente espera. El Espíritu Santo cumplió la cita, manifestándose de manera muy peculiar, con estruendo, poniendo llamas de fuego sobre la cabeza de los asistentes, y estos hablando en lenguas ajenas a su idioma. En la ciudad había más de 1 millón de personas por causa de la fiesta de Pentecostés, un día de gran bullicio. Muchos de ellos fueron testigos. La experiencia recibida cambió las vidas de los discípulos para siempre. Iluminó sus mentes, recibieron más luz, más entendimiento. Les dio un nuevo concepto del reino de Dios, más espiritual y nada político. Y lo más notorio, recibieron poder, unción para cuando les fuera requerido. Hechos de los Apóstoles. Tenemos en la Biblia el libro de los Hechos como fuente para esta parte de la historia. El periodo apostólico es narrado centralmente por el libro de Hechos. El doctor Lucas, autor del tercer evangelio y del libro de Hechos, investiga cuidadosamente estos acontecimientos y narra parte de la historia de la iglesia. Son los Hechos de los Apóstoles.
A la continuación de la historia de la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo, se le puede llamar también los hechos del Espíritu Santo o hechos de la iglesia. El libro de Hechos enlaza los 4 evangelios con las epístolas y con la historia. Sin Hechos ignoraríamos cómo llegó el evangelio a Grecia, a Roma y al mundo entero. Lucas fue el primer historiador e investigador cristiano. En Mateo 16:18, el Señor Jesucristo dice: edificaré mi iglesia. Y en Hechos, Lucas describe cómo se llevó a cabo ese divino propósito. Su lectura es como un libro de historia muy bien escrito. Sigue un plan lógico, bien estructurado, con detalles preciosos y hechos dramáticos. La iglesia en Jerusalén. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los principales protagonistas en el principio son los apóstoles Pedro y Juan, pero a pesar de los grandes prodigios y señales a través de Pedro y los apóstoles, y el gran respeto que se les tenía, la iglesia aún era pequeña, pues el común de la gente, además de respeto y admiración, también les causaba temor unirse a ellos. Quizá fuera temor a los sacerdotes, al qué dirán los demás, o su tradición arraigada, o todo ello. Los primeros meses la iglesia no salía de Jerusalén y sus alrededores. Era un pequeño grupo que sus reuniones oficiales eran en la puerta del templo. Ya tenían la misión: llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aún no comprendían la magnitud y significado de dicha comisión. Tuvo que venir la persecución de los judíos para salir de la ciudad. Esto a partir del martirio de Esteban. Los judíos en la iglesia, los 120, los 500 y durante los primeros años, todos los que siguieron adhiriéndose a la iglesia eran judíos. La iglesia de Cristo nació siendo judía. Estos judío-cristianos no estaban conscientes de estar iniciando una nueva religión. Ellos creían seguir siendo judíos, solo que creían en el Mesías Yeshua. Se les consideraba solo una secta judía más. La iglesia tiene al principio 4 tipos de personas: judíos conversos, los helenistas o griegos, los prosélitos y los devotos. El judío converso es el judío auténtico. Convertido a Cristo seguía siendo judío, diríamos judío cristiano. Este judío en el presente no dice de sí mismo ser judío converso, sino que es judío completo. Los judíos helenistas o griegos eran los que vivían fuera de Palestina, en regiones de habla griega, expulsados en algún tiempo o autoexilados. Los prosélitos eran extranjeros, no judíos, que después de renunciar al paganismo se hacían circuncidar, se hacían judíos por adopción. Muchos gentiles lo hicieron así para poder ser miembros de la iglesia. Los devotos o temerosos de Dios eran gentiles que dejaron los ídolos y su vida pagana, pero no se circuncidaban ni seguían las reglas judaicas, pero eran bien aceptados, aunque sin considerarlos nunca judíos. Judíos de Judá, el reino del sur. Cuando Salomón muere en el año 940 a.C., el reino se divide en 2. En el año 722 a.C., las 10 tribus del reino del norte, llamado Israel, son derrotadas por los asirios y ocupan Samaria, su capital, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Otros se esparcen y son absorbidos por otras naciones. Algunos de los más pobres permanecen, serán los despreciados samaritanos. Desaparece Israel como nación. Las otras 2 tribus, de Judá y Benjamín, al quedar separados de las 10 tribus, se les conoce como el reino del sur, Judá. Ya para los tiempos de Cristo, estas 2 tribus quedan integradas como un solo pueblo y se les llama Judea. De ahí viene el gentilicio judío. Una tercera tribu, que es la de Leví, tenía que dividirse entre las 12 tribus de Israel. Cuando se separan los reinos, se salen los levitas de las 10 tribus porque no hay hijo de David en esas tribus. Entonces, como
ya están apostatando, se salen de esas 10 tribus y se integran a Judá. Es decir, que Judá tenía entonces 3 tribus: Judá, Benjamín y Leví. Pablo no era judío de Judá, era benjaminita, de la tribu de Benjamín. Así que lo más correcto y general es llamarles hebreos. Autoridad y doctrina. El apóstol Pedro es el líder natural indiscutible. Sin embargo, no ejercía una autoridad legal. El gobierno de la naciente iglesia estaba centrado en los 12 apóstoles. El primer cargo en aparecer después del apóstol es el de diácono, cuando los apóstoles requieren ayuda para servir las mesas y ellos puedan dedicarse a estudiar y compartir la palabra. Cuando la iglesia se disemina por diferentes ciudades, surge la posición de anciano, que es igual al obispo e incluso al presbítero. Se les llama así a la misma persona, en su mismo cargo. Más tarde se van separando estas posiciones para quedar en diferente nivel. El obispo será el encargado de una ciudad, con una o varias iglesias reunidas en casas. Antes del año 40, la iglesia ya tiene una autoridad central en Jerusalén. Es la voz de los apóstoles, como grupo. Y vemos a Santiago, el hermano del Señor, como la autoridad máxima o portavoz. Pedro mismo es enviado por esta autoridad a Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es la misma autoridad que en el año 50 convoca y lleva a cabo el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Jacobo aparece como autoridad del concilio. Sin embargo, la autoridad máxima sigue siendo Cristo, presente a través de la doctrina establecida y manifestándose a través del Espíritu Santo. Aunque antes del 50 no hay doctrina escrita, esta se conoce por boca de los apóstoles y ancianos y no se cuestiona. Doctrina básica inicial. Doctrina del griego didaké, que significa enseñanza. En los discursos de Pedro se plantean estas 4 doctrinas fundamentales. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por Israel, el Hijo de Dios, Rey del reino de los cielos. Es el Señor. Mateo 16:16. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Jesús, siendo crucificado, ha resucitado de entre los muertos. Cristo Jesús ascendió al cielo y vendrá por segunda vez a reinar en la tierra. Esteban y Saulo, entre los años 35 a 37. Entre los primeros 7 diáconos de la iglesia estaban Felipe y Esteban. La unción de Esteban se hace evidente cuando los judíos no pueden resistir a su sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Los de la sinagoga de los libertos le llevaron delante del Sanedrín, presentando testigos falsos y acusándole de afirmar que Jesucristo iba a destruir el templo y poner fin a las leyes de Moisés. El largo discurso de Esteban, resumiendo la historia del pueblo judío, culmina exaltando a Cristo, a quien habían crucificado recientemente. Este final enardeció a los judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y le dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso nació aproximadamente en el año 8 de Cristo. A los 12 o 13 años, fue enviado con Gamaliel, maestro de gran prestigio. Tendría unos 29 o 30 años cuando se convierte. Era un hebreo de la tribu de Benjamín, celoso guardián de la ley de Dios, del grupo de los fariseos. Participó en el apedreamiento de Esteban y persiguió a la iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero tiempo después, en el año 37 aproximadamente, Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, quien le llama a predicar el Evangelio. Roma. Los emperadores del Imperio Romano en este periodo. César Augusto, del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Primer emperador, gobierna cuando nace Jesús. Ordena el censo. Se
Se le considera no solo el fundador, sino también el mejor gobernante del Imperio Romano. Tiberio Claudio, del 14 al 37 después de Cristo. Nació en el 46 a.C., hijastro de Augusto, quien lo adopta para que pueda gobernar cuando mueren sus nietos herederos. Gobierna hábilmente en los tiempos del ministerio y crucifixión de Cristo. Calígula, del 37 al 41, hijo de Germánico, hijo adoptivo de Tiberio. Se proclamó Dios pidiendo sacrificios en su honor. Son los primeros años de la Iglesia. Ni Calígula ni Tiberio tienen injerencia en el desarrollo de la Iglesia, ya que hasta ahora es un asunto entre judíos, lejos de Roma, en la provincia de Judea. Capítulo 2. La persecución judía. Años 38 a 50. La Iglesia en Antioquía. Los del camino. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ocaso de la Iglesia cristiana judía. Conforme Pedro y los demás apóstoles predican el Evangelio, los judíos no convertidos se van endureciendo más contra los del camino. Los sacerdotes ven con angustia que sus fieles se van tras la nueva doctrina y se ponen más agresivos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Matar a Esteban y a Jacobo fue para los judíos ortodoxos una animación a continuar de este modo para frenar el éxodo hacia el cristianismo. Comienza la persecución judía a los cristianos y esto separa más a los judíos de los gentiles. La iglesia cristiana judía poco a poco se fue reduciendo, pues era rechazada por los judíos ortodoxos y menospreciada por los cristianos gentiles que iban en aumento. La iglesia se pasa a Pela para huir de la persecución judía y para apartarse de los judíos en su rebeldía contra Roma. Después pasaría a Antioquía. Pablo, Saulo de Tarso, tras el encuentro que tiene con el Señor y que lo transforma totalmente, es llevado con Ananías y después de unos 3 años de retiro, regresa al campo de acción, pero ahora como el más brillante defensor de la fe en Cristo Jesús. A todos asombra su cambio. Sus amigos son ahora sus enemigos, y sus anteriores enemigos son ahora sus amigos, sus hermanos. Ahora es más conocido como Pablo. Su afinidad con los judíos le permite comenzar su labor misionera con grandes ventajas, entre ellas el poder predicar en las sinagogas ante los más ilustrados judíos. Sus viajes misioneros son el ejemplo de cómo levantar y expandir la iglesia, ejemplo para misioneros y apóstoles. La iglesia en Antioquía. Tras la presión y persecución de los judíos en Jerusalén, la iglesia se traslada a Antioquía, la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Fundada en 301 a.C. por los griegos que gobiernan Siria, puente entre Asia y Europa, monopolizó el comercio de la Mesopotamia, llena de mitología, de gran importancia política e histórica. Vino a ser el centro de operaciones de Pablo y Bernabé. De ahí partió para su primer y segundo viaje misionero. Al poco tiempo superó en importancia a la iglesia en Jerusalén. Es aquí donde se les da el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Antes se les conocía como los del camino, en alusión a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los del camino o cristianos se convierten en camino de salvación para muchos, llevándoles a Cristo, el camino y la puerta de salvación. La iglesia en Antioquía pronto se vio enriquecida por maestros de caridad, enseñando la sana doctrina, discípulos y discipuladores con gran celo por el Evangelio y de amplio conocimiento. Desde Antioquía se expande el Evangelio hacia 3 continentes, Asia, África y Europa. Primer viaje misionero, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Al final del primer viaje misionero de Pablo, quedan establecidas iglesias en Salamina y Pafos, en Chipre. Es la primera vez que se predica a no judíos, es decir, gentiles o paganos, en Capadocia, Asia Menor. Desde luego que Pablo no es el único misionero ni apóstol en acción. De hecho, todos los apóstoles fundaron iglesias en distintas ciudades, así como varios de sus discípulos. Los ebionitas. Ebionitas significa pobre. Los judíos cristianos tienen conflictos de identidad, pues por ser cristianos legalistas ya no son aceptados ni entre los judíos ni entre los gentiles. Es por ello que se agrupan y protegen entre ellos mismos, dando origen a la secta de los ebionitas. Sin embargo, lo que pasa siempre que alguien se aísla, empiezan a torcer la doctrina. El mismo apóstol Pablo se opone a ellos en Gálatas. La mayor parte de los ebionitas, cristianos judaizantes, debió haber sido antes judío fariseo. Insistían en mantener la circuncisión y toda la ley ritual de Moisés como necesaria para la salvación de los hombres. Esperaban el pronto regreso de Cristo para dar comienzo a un reinado milenario de gloria en la tierra, cuya sede sería la Jerusalén terrenal restaurada. Es muy probable que la epístola de los hebreos tuviera entre sus propósitos dar sana y profunda doctrina a estos hebreos cristianos. El Evangelio prospera entre los legionarios. El Evangelio entra calladamente entre los legionarios. Debemos presuponer que desde tiempos tempranos hubo soldados romanos cristianos, pero que no tenemos noticias de sus raíces y crecimiento, salvo los evangelios y hechos, hasta que se hace evidente su presencia décadas más tarde. La realidad es que en algún momento tuvieron que empezar. El mismo Jesús encuentra al centurión con una tremenda fe. Como no he encontrado en todo Israel, ¡qué maravilla al Señor! El apóstol Pedro también participa en la conversión de otro centurión de fe. Y el apóstol Pablo influye en la vida de varios soldados, capitanes y centuriones en sus viajes y en su cautividad en Roma. Así que en todos o varios de ellos debió haber abundante fruto con sus testimonios y la palabra discreta dentro de los cuarteles. El punto es que llegará un momento en que millares de soldados romanos sean cristianos. Roma, el emperador del Imperio Romano en este período. Claudio, quien gobernó 13 años, del 41 al 54. El contexto histórico de Roma va en relación con la de su emperador Claudio, quien fue llevado al poder por la Guardia Pretoriana, misma que participó junto con un gran número de conspiradores en el asesinato de Calígula. Llevó al imperio a su máxima extensión desde Augusto. Fue quien conquistó Britania, la mitad sur de lo que hoy es Inglaterra. Proliferan las artes. No tuvo injerencia con la iglesia. Todavía en este tiempo en Roma se consideraba a la iglesia como una secta del judaísmo allá en Judea. En Roma aún había pocos cristianos, viajeros convertidos en Judea o Antioquía, o misioneros desconocidos en la historia, inician la obra. Aún Pedro y Pablo no han visitado la capital. Sin embargo, ya hay alboroto en las sinagogas y en el año 51, Claudio expulsa a los judíos de Roma. Capítulo 3. Concilio de Jerusalén. Santiago. El Concilio de Jerusalén es la primera reunión oficial de apóstoles y ancianos para tratar un asunto de doctrina que concierne a toda la Iglesia. Este concilio fue convocado por los apóstoles a petición de los ancianos y discípulos de Antioquía. El asunto a tratar surge en la iglesia en Antioquía, cuando los judio-cristianos se escandalizan al ver que los nuevos conversos gentiles no eran circuncidados ni cumplían otros requisitos conforme a la ley. Por Antioquía viajaban Pablo y Bernabé, junto con algunos judaizantes. Por Jerusalén participaron los apóstoles y presbíteros, ancianos de la iglesia de Jerusalén. El objetivo era determinar si para ser cristiano primero se debía circuncidar y seguir otros preceptos de la ley de Moisés, que constaba de unos 613 preceptos.
¿O bastaba solo con creer en Jesucristo, cumplir las decisiones tomadas en ese concilio y ser bautizados? Los principales expositores fueron Pedro, Pablo, Bernabé y los judaizantes. Santiago, el hermano menor de Jesús, parece ser quien tenía el mando oficial de la iglesia. Da la conclusión del asunto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Acto seguido, se escribe el decreto de Jerusalén, que concluye: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Parten los emisarios llevando dicha carta a Antioquía y las ciudades vecinas. Capítulo 4, años 50 a 61. Ya, ahí los dejamos un poco con el video. Espero que no se hayan enredado mucho. Les digo que trae mucha información, por eso es muy importante que leamos el libro en casa. Lo que vamos a estudiar la próxima semana es de la página 19 hasta donde termine hasta la 28. En la 19, donde dice la iglesia entre los gentiles, desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo. Pero es para que lo anoten, lo lea en su casa y pueda relacionarse con lo que está sucediendo acá. Página 19 a la 28. Algo que quiero resaltar, que podamos aprender un poquito de todo lo que se habló de la historia de la iglesia. Pues ya vimos, ¿no? Nos habló de años, nos habla de emperadores, nos habla de reyes, de personajes, pero todo esto es con el fin para que podamos nosotros ubicarnos en el tiempo. Una vez que estemos ubicados en el tiempo, nosotros podamos ver cómo es que la iglesia de Cristo surge. Por ejemplo, el día del Pentecostés, que trajo en respuesta. Nace la iglesia después de eso, que estamos 120, pero ¿cuál fue el propósito que el Señor trajo el día del Pentecostés? Trajo 3 objetivos principales. ¿Se recuerdan? ¿O lo leyeron? El primero de ellos es que iluminó las mentes. De todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, tuvieron una amplia visión de lo que ahora era el seguir a Cristo. Y después de eso también les da un nuevo concepto de lo que es el reino de Dios, que significaba que ellos como judíos esperaban que Cristo como Mesías tuviese no solamente fines espirituales, sino también fines políticos, que eso lo conllevaba a que se levantase contra Roma y pelease. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ilumina sus mentes, tienen una amplia más visión de lo que es el reino de Dios. Y ahora lo segundo es de que ahora ellos entendían que Cristo no venía a establecer un reino político, sino espiritual en los corazones. El tercer efecto que trae es de que ahora les da un poder a cada miembro a través del Espíritu Santo para que tuvieran ese poder de expresión, y no solamente de eso, sino que a través del testimonio y a través de los milagros los apóstoles realizasen la obra que Cristo quería llevar a cabo. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces esa es una. Ahora, lo otro, pues vemos de que la iglesia al inicio estaba formada primero de qué era. Judíos, y los judíos, ¿quiénes eran? O los hebreos. Eran los que habían nacido en Israel, pertenecían al pueblo de Israel, con todas las implicaciones que traían, pero también había los judíos griegos que se les llamaba o helenistas. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos que habían nacido fuera de Israel. Haga de cuenta, los del Salto, que nacen en Chicago, en Norte de Carolina, en Georgia, que nacen en España, que por allá, ¿no? Personas que nacen. Entonces eran los judíos griegos o helenistas.
también vemos que estaban los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los que eran de un pueblo extranjero convertidos. Ajá. Eran las personas de sangre extranjera que después renunciaban al paganismo y abrazaban la ley judía, que se circuncidaban y abrazaban todas las leyes. ¿Y quiénes eran los devotos o temerosos de Dios? Los que seguían las usanzas judías, pero no se circuncidaban. Eran los que se convertían, que eran gentiles que dejaban de adorar ídolos y asistían a la sinagoga, pero ellos nunca se circuncidaban. Entonces vemos esa parte. Otra de las que les quería, ¿cuáles son? Bueno, en el libro que les dimos, nombra 3 doctrinas que resaltan en la enseñanza de los apóstoles. Cristo salva. ¿Sí? Parte de Cristo salva. ¿Cuáles eran? Cristo resucitó y Cristo volverá. Cristo resucitó, Cristo volverá, pero una de las principales era que Cristo era el Mesías, era el enviado de Dios. Entonces, cuando la iglesia de Cristo abraza esto y no se sale de ello, esto es el núcleo de todo ello, el carácter mesiánico de Cristo, es decir, que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, que Jesús vino y murió y resucitó, y también que Él viene por segunda vez, ahí comienza a abrazarse todo. Por eso cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, etc. Entonces, también vemos entonces de que la iglesia al principio, pues primero era judía. La iglesia pentecostal de la primera etapa que estamos hablando, se dice que no tenía faltas. Era poderosa en fe, en testimonio, pura en carácter y abundante en amor, pero tenía un defecto. Esa iglesia, ¿cuál era? No leyeron, ¿verdad? Faltaba que la persiguieran para que saliera. Necesitaba tener el celo misionero, exactamente. Tenían, como vemos ahí el maestro nos explicaba, ya tenían la comisión, pero tenían la gran omisión, o sea que en realidad se habían detenido. Entonces, la iglesia de Cristo, mientras avance y cumpla su propósito aquí en la tierra, que es miles de personas, se salvan. Si nosotros nos quedamos tranquilos, miles de personas, ¿qué sucederá? Se van a perder. Entonces tenemos una misión. Entonces la iglesia al inicio, pues ella no tenía faltas, dice que era poderosa en fe, en testimonio, pura en su carácter y abundaba en amor. A ver quién de aquí va a vender todo lo que tiene. Para que, a ver, hermano, aquí está, mire, dele a todos los pobres del Salto y todo. Nada, ¿verdad? Nadie. Todos cobramos, no, esto es mío. Ellos tenían un amor puro y todo, pero les hacía falta una cosa: ser misioneros. Llevar el mensaje. Entonces se levanta la persecución, y cuando empezó este breve periodo, el evangelio estaba limitado solamente a Jerusalén y sus alrededores, pero cuando surge la persecución, entonces termina, ahora sí, la iglesia se establece en Siria, en Asia Menor, y comenzó a extenderse hasta Europa. Y vemos que en esto también se levanta un joven lleno de fe y de Espíritu Santo. ¿Quién era? Esteban. Esteban fue el primero en la iglesia que tiene la visión de ese evangelio, y es por lo cual en su predicación, en su discurso, comienza él a hablar de que el plan de Dios era para el judío. En su discurso después dice que se extiende a otros, y es ahí donde le da, lo apedrean. Después nosotros vemos que de ese tiempo la iglesia de Jerusalén se expande y se va a Samaria, Damasco, se va a Antioquía, y de ahí nosotros vemos de que Saulo comienza a perseguir la iglesia. Vemos que Felipe, él se refugió entre los samaritanos. ¿Los samaritanos quiénes eran? También ahí nos habló de Samaria, dice, ¿verdad? De Samaria, sí, que eran de ahí de Samaria. Vemos nosotros que era una gente mestiza, que ya no era judía ni era gentil, pero que los judíos despreciaban. ¿Sí? El hecho de que Felipe empezara a predicar en los samaritanos demostró
que él estaba libre de esos perjuicios en los cuales los judaizantes todavía tenían, o algunos judíos. Después vemos de que él predicó, fundó iglesias y ciudades en Gaza, Jope, Cesarea, y es ahí donde también es enviado Pedro. ¿Dónde estaba Pedro cuando se le aparece el lienzo? En Cesarea, ¿en casa de quién? De Simón. ¿Y qué oficio tenía Simón? Era un curtidor. Las personas que tenían ese oficio en el judaísmo de ser curtidores se consideraban impuras por el oficio que tenían. Entonces, al Pedro ya hospedarse en ese lugar, quiere decir que Pedro ya estaba entendiendo que el evangelio no solamente era para los judíos o la raza que solamente ellos creían. Entonces vemos cómo la iglesia va avanzando ahí. ¿Y qué otra de las cosas les iba a decir? En Antioquía, ¿cómo se le llamó a los cristianos? Se los dije, ¿verdad? Cristianos. A los primeros seguidores de Cristo, a los seguidores de Jesús, se les llama cristianos por primera vez. Este nombre no se los ponen los judíos, se lo pusieron los gentiles a la iglesia como cristianos, porque se parecían a Cristo. Otros historiadores dicen de que los veían que eran como pequeños Cristos, porque actuaban, se comportaban como Cristo, por eso les llamaron cristianos. ¿Sí? Ya si ahorita en nuestra época decimos que a los cristianos les llamaban así porque eran pequeñitos Cristos, es una herejía. Pero históricamente los de Antioquía veían a Cristo, a Jesús, digamos, pequeños, ahí que estaban actuando como Él, vivían como Él, se comportaban como Él, y dijeron, pues esto los vamos a llamar cristianos. Y les llamaron cristianos. Otra de las cosas, en toda la sociedad o grupo o organización siempre hay dos clases por las cuales está representada. Siempre va a ser así, que son los conservadores y los progresistas. Y esta fue la causa que nosotros vimos porque ya al final tuvo que hacerse un concilio. Y en ese concilio determinar qué se le iba a pedir a los gentiles. Porque estaban los conservadores que querían que guardasen la ley y los 613 preceptos y tuviesen que seguir todas las leyes judaicas para pertenecer a la iglesia, y estaban los otros que era solamente por gracia. ¿Sí? Entonces, en todo movimiento, en toda organización van a estar los conservadores y los progresistas. El del estudio dice que los conservadores miran hacia el pasado. Hay que hacer esto, hay que devolver a esto, hay que hacer lo otro. Y los progresistas que miran hacia el futuro. Y es por eso que la iglesia comenzó un grupo ahí en el cual vimos que posteriormente nosotros conocemos a unos ahora como judaizantes, pero salieron de ahí. ¿Sí lo pusieron atención, verdad? Ahí es donde se separa. Entonces, a partir de todo lo que va en la iglesia, léanlo, porque vamos a ir viendo mucha información. Vamos a ver de dónde comienza, en qué momento la iglesia se corrompió y Roma la abraza como religión oficial y la corrompe. Pero siempre hubo un remanente. Y es por eso, quiero que pongan mucha atención a todo esto, porque es ahí donde a veces los no cristianos nos dicen, no, pero échale cuenta en el calendario quiénes fueron, quién escribió la Biblia, también vamos a ver ahora cómo la tenemos, y ellos comienzan a decir, en tal año fue fulano de tal y fue esto, pero cuando la iglesia llega a Roma, llegó pura. Hubo hombres y mujeres de Dios puros que se dedicaron a las traducciones, a todo, a organizar. Cuando Roma la corrompe, comienza a abrazar a esos personajes y los adopta como santos o como padres o como papas. Pónganse de pie. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de irnos? Nada más que lean el libro, hermano, porque está más claro. Para mí, en personal, está más claro el libro que tanto hablar bien rápido. Sí, todo aquí a muchos nos va a ayudar. Hay algunos que sí captan, otros que no, y si es posible, después le da una otra repasada. Lo estamos grabando ahí en YouTube, regrese